Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema de hoy se llama Emuna y nos los va a dar el maestro Leopoldo Pompa. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar a compartir precisamente la filmina de hoy. Es una presentación completa, entonces vamos a ver si nos quiere ayudar. Quitar esta parte de aquí, dejar solo el hablante por acá arriba. La emuná es una palabra hermosa, es la traducción literal de la palabra fe, pero también tiene la raíz de madre. Ema en hebreo es mamá. La fe debe ser la madre de nuestra conexión en todos los estudios de Canadá. Hoy, 17 de junio, con la moderación de Eloísa Maceda, Leopoldo Pompa, su servidor, me permito compartir un poco de mi experiencia, que no necesariamente es toda, pero sí la que comparto con muchísimo gusto, la poca que tengo disponible. La agenda es hablar de la introducción. Eh, Siempre antes de la introducción está una oración y está la intención. Después vamos a comparar el concepto de ciencia y razón, espiritualidad y fe, que es lo que sigue. Siempre la imagen del sol emanando su luz constantemente, a pesar del brillo tan intenso. El sol no tiene luz propia, está emitiendo luz con la energía que le fue dada desde lo superior. La luna que refleja en un ángulo y la presencia de la tierra siempre está con nosotros para recordarnos que somos algo en un todo majestuoso. Empezamos orando, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Una oración para recordar la parte luminosa de lo que somos. Esa parte de Israel es la parte brillante, el resto de las naciones es la parte que está corrigiéndose. La otra oración maravillosa que yo admiro mucho, el Ana Bekoak. Es una oración completa que habla desde la creación de los tiempos hasta la actualidad, porque desde la creación precisamente del todo, en el Big Bang, ahí empezamos a ser lo que somos, una partícula con una personalidad única. Ana Bekoak tiene su primera frase desde el lado derecho, desde la columna derecha, empezando por Gesed. Y dice Ana Bekoak Gidla Yemha Tatir Serura. Poder de redención, amor incondicional. Eliminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas. Conectamos con la realidad del árbol de la vida. Recordamos las lecciones de ayer. Somos energía pura, somos energía limpia, somos energía que viene a dar una vida de amor incondicional. Esta es la llave de protección de esta primera línea. La segunda línea parte de Geburah en el lado izquierdo del árbol de la vida, el lado del rigor, el lado de la justicia. Kabel Rinah, Ameja Salveno, Taareno, Norá. Superamos nuestra naturaleza reactiva. Cerramos las puertas del Satán. Olvidamos todos los pensamientos limitados y limitantes. Una potente
combinación de 6 letras. Protección pura, protección para tu bienestar. Tercera línea, en Tiferet, en el centro, en la columna central, Na Gibor Dorchei Yehudeja Kebabat Shamran. Conectamos con todas las formas de sustento. Rejuvenecemos nuestro cuerpo. Eliminamos la muerte de todos los aspectos de nuestra vida. Protección y sustento. Cuarta línea, desde la Sefirá de Netzach, la Sefirá de Moisés, la Sefirá de la perseverancia. Barhem Taharem Rahamei Titkateja Tamid Gamblen. Perseverancia. Esta es la protección y la invitación a la perseverancia. Quinta línea, el de Od, Hasin Kadosh, Verot Veja, Nael Adateja. Vemos el panorama completo y por lo tanto tenemos entendimiento profundo y clarividencia acerca de cómo podemos conectarnos con la luz y traer luz a nosotros mismos y al mundo. Las letras de protección. Yesod. Yahid Ge Lemcha Pene Sohrei Keduchateja. Traemos la espiritualidad al mundo difundiendo la sabiduría de la Kabbalah. Y finalmente, en el centro, en el reino, en la vida, Malchut Shabbatenu Kabel Ushma Zakatenu Judea Talmud, obtenemos el poder de la renovación y la restauración. Cuidamos este traje, lo purificamos para elevarlo en esta vida. En silencio se dicen estas palabras, en este orden. Cerramos la oración. Así sea. El principio es la intención número 17. Una lectora, un lector que nos haga el favor de traer al oído esta escritura. Adelante, María de los Ángeles, por favor. Sí, mire, lo principal es la intención, el punto en el corazón de Michelle Lightman. Durante la lección deberíamos sentir la carencia, es decir, nuestra carencia del logro del Creador, la propiedad del otorgamiento. Por otro lado, debería haber una necesidad. Por el otro, si no actuamos por causa del regocijo, quiere decir que no tenemos conexión alguna con el Torah. No hay equivalencia de forma, dice. En otras palabras, la necesidad de la alegría debe de ir de mano en mano. No deberíamos estar deprimidos. Cuando hablamos de alguna persona enferma terminal, probablemente no puse suficiente énfasis de que esta persona estuvo regocijándose de haber encontrado el remedio. Es un regocijo sin precedentes. Es una necesidad y una revelación de su cumplimiento. La necesidad es ser saludable y la salud es como el cumplimiento así. Así que debemos regocijarnos. Todo debe venir de la inspiración espiritual. Miren qué medios poseemos, los medios del logro del Creador. Nadie tiene algo así. Solo tenemos que demostrar por lo menos una pequeña necesidad en los medios, y en los medios nos harán dar vueltas como una alfombra mágica. Sin embargo, antes de que subas, se te preguntará, ¿quieres o no?
Si tú lo deseas absolutamente, ven y luego arrancaré. Muchísimas gracias. Es importante esta intención, la magia de sentir que necesitamos, la magia de conectar y la magia de resolverlo dando precisamente aquello que necesitamos. Es con esa intención que nos reunimos esta tarde para continuar estudiando. La introducción viene del propósito psicológico número 14, escrito por el maestro de la Ferrier. Él nos hace una introducción importantísima acerca de la Kabbalah. Está muy abigarrado, pero alguien, perdón, ¿Alguien que guste leer? Yo lo leo. Muy bien, yo lo leo. En nuestro expuesto, por favor, Juan. Sí. Dice, en nuestros expuestos ofrecidos hasta el presente, es evidente que los análisis han sido hechos a la luz de la fuente iniciática. Nuestro fin, es útil decirlo, es sobre todo el de preparar a los investigadores a las cuestiones esotéricas. Por supuesto, nosotros abordamos materias muy diversas, pero es claro que aún en el curso de nuestro análisis de aspecto únicamente de ciencia pura, debemos siempre intervenir las dos escuelas, que son como las dos columnas del templo de la sabiduría. Ello es justamente porque esos dos grandes sistemas se presentan como filosofías científicas con el recurso de la mística verdadera. Hablamos evidentemente de la antigua sapienza, de los arios, la yoga y de la antigua tradición semítica, la Kabbalah. Esas dos polaridades del pueblo humano, lejos de contradecirse, se yuxtaponen por el contrario perfectamente, aun sin ser el complemento de la otra, son idénticas, no solamente en sus bases, sino aún en el desarrollo del sistema. Inútil repetirlo, todas las religiones o filosofías han sido extraídas de uno u otro de tales métodos o de la mezcla de los dos. En fin, si hemos insistido sobre todo en relación al estudio de esos dos grandes vías, tradición sánscrita y tradición hebraica, es porque para calar en los misterios de la vida, ellas resultan indispensables. Lo hemos ya visto y lo veremos todavía mucho mejor en el curso de los siguientes fascículos, ya sea en el análisis de las cuestiones astronómicas, biológicas, físicas, químicas, o en el estudio de no importa qué parte de la ciencia, solo con la ayuda de esos sistemas antiguos de iniciación nos es posible así todo el alcance de las lecciones universales. El lector advertido verá de inmediato cómo lo que creemos que son los últimos descubrimientos científicos estaban ya claramente expuestos en los textos antiguos, naturalmente mucho menos prácticos y sobre todo mucho menos ambiciosos en la carrera hacia el bienestar. Los antiguos sabios prudentes ofrecían sus teorías bajo la forma de axiomas filosóficos. En fin, las lecciones de nuestra ciencia moderna serán más claras para los que posean estos conocimientos esotéricos, tanto tiempo oculto al gran público y ofrecido al presente abiertamente en todos los colegios iniciáticos de la Gran Fraternidad Universal que funcionan a partir de 1948 por casi todo el mundo. Era fácil para los alumnos ver inmediatamente cómo la Santa Cábala exponía, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, las teorías de física más usadas, cómo el antiguo sistema yoga describía ya preciosamente las cuestiones biológicas. No regresaremos cada vez sobre los llamados de correspondencias
y toca a los lectores realizar las transposiciones necesarias. ¿Está apagado su micrófono, maestro? Perdón, es que estaba tosiendo. Es una lectura larga, muchas gracias, Juanito. Es una exposición clara de motivos de la clase que vamos a tomar hoy. O sea, cómo vamos a ver el esoterismo de una manera objetiva. El maestro de la Ferrier, respetuoso, abordaba a ambos, haciéndonos ver que son las dos columnas de la sabiduría esotérica, las dos columnas del desarrollo espiritual. Y esta larga lectura es apenas la introducción de ese propósito psicológico que iremos estudiando en cada una de nuestras materias. El maestro se va a fondo con el estudio de la Cábala, pero este nos sirve de introducción para la lección de hoy. Hoy quiero exponer a ustedes en lo cotidiano, aquí donde vamos caminando, en aquella filmina que les compartí. Vamos avanzando en nuestro día con día, sintiendo nuestro cuerpo, sintiendo nuestros afanes, siguiendo el trabajo de cada día con las personas que queremos, con las personas que tenemos que interactuar. Pero en ese afán cotidiano ocurre todo lo que está presente por encima de nosotros. Solo estamos viviendo todo lo que ocurre en nuestro alrededor, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos, todo lo que sentimos está apenas en esta sefirá, en la sefirá del reino, en la sefirá de Malhut, en donde se encuentra el reino de Asia. Hemos platicado ya que en este reino de Asia también hay un árbol de la vida donde se mueve con energía esta realidad cotidiana que vivimos constantemente. Les pregunté cuáles eran las letras en la ocasión anterior del mundo de la formación, del mundo de Yetzirah y del mundo de Briah, que es Vav y Hei. No abarca la Yud, que es el reino de Atzilut, y no abarca el He, que es el reino de Malhut. Solo estas dos letras para hacernos ver y sentir cómo son los grandes peldaños de la escalera y el lugar preponderante que tanto la Vav como la He tiene en el árbol de la vida. Son las dos trayectorias que unen a Keter, que unen a la corona con Jochma y con Binah. Entonces, dos letras importantes, pero observen toda esta cantidad de energía, de entidades, de mundos, de condiciones que están por encima de nosotros, por encima de nuestro andar cotidiano. Y este andar cotidiano es el mundo de la ciencia. Todo el resto es el mundo de la espiritualidad, donde las conexiones no se hacen a través de los sentidos, donde el ser percibe a través de la intuición. La razón, la inteligencia, es el acto de percibir a través de nuestros sentidos. El dogma es la condición de creer. Comparar la ciencia, la razón objetiva con la fe, que es una convicción subjetiva. La ciencia usa la percepción tangible, usa los sentidos como evidencia. Debe ser repetible los fenómenos físicos y los fenómenos científicos. Deben tener un registro de que ocurrieron y deben de repetirse. Deben de cumplir con el movimiento didáctico de Hegel, que consiste en la tesis,
la antítesis y la síntesis. Todo esto ocurre en el mundo de la ciencia. En el mundo de la creencia, en el mundo de la fe, se usa la intuición, no se ofrecen ni se exigen pruebas, son fenómenos únicos, personales, trascendentes, no son fenómenos fijos, repetitivos, y deben de experimentarse. Esta es la invitación permanente del maestro. Siempre nos decía y siempre les comento, no me crean lo que les digo, experimenten, sientan si a través de su vivencia en el estudio de la Kabbalah, su vida empieza a adquirir un orden diferente, si empiezan a ocurrir cosas diferentes, si aquellos grandes proyectos, sueños que tenían en su closet empiezan a materializarse, a vivirse. Entonces está ocurriendo el valor esperado de este estudio. Entonces, comparamos la razón, el percibir, la ciencia contra el dogma, la creencia, una convicción subjetiva. De aquí vemos a un científico, perdón, a un judío que es la base científica del estudio de las grandes tendencias místicas judías. Él nació en 1892 y murió en 1982 de 90 años. Estudió y es el hombre más que nos dio toda la parte científica de la Kabbalah. Él nos enseñó que la Kabbalah se llama Kabbalah solamente a partir del año 1200. Antes todo ese conocimiento que existía, que se trabajaba, se denominaba de muchas maneras Merkabah, mística, etcétera, etcétera. Estos dos libros deben de ser leídos por ustedes. Los grandes tendencias de la mística judía y la Kabbalah y su simbolismo. Este personaje nos hace un abordaje formal. Este libro, Las grandes tendencias de la mística judía, son 9 presentaciones, 9 pláticas que dio en Nueva York ante el Colegio de Judíos y está contemplado de una manera poderosa, pero de una manera científica. Entonces es muy curioso cómo nos hace ver que se puede estudiar el esoterismo desde una manera física y científica, basado en documentos, basado en evidencias escritas, basado en un análisis profundo. Es un hombre que tuvo, que tiene y que tendrá un respeto ineludible en el estudio de la Kabbalah. Aquel estudiante de la Kabbalah seria que no se va a usar la Kabbalah como una fuente de magia, de broma, de adivinación, tiene que estudiar a Gershon Scholem. Es el nombre de este científico. 9 presentaciones importantes. Entonces, leo yo la primera para que se preparen. Son 7 firminas. Scholem Gershon, Las grandes tendencias de la mística judía, Madrid, Ediciones Ciruela, 1996. 476 páginas. Esta es una síntesis de este libro. Han pasado más de 70 años desde que el autor de este libro que presentamos, Gershon Scholem, 1897-1982, publicara su tesis doctoral sobre una de las obras que está en el origen de los conceptos y terminología cabalísticos, el Sefer HaBahir. Sefer en hebreo quiere decir libro. HaBahir es el libro del esplendor. Y se decidiera a emprender una tarea enorme y llena de dificultades,
el estudio histórico, es decir, científico y filológico, de los principales textos que conforman la mística judía y la integración de esos textos dentro de la historia y la literatura judía. G. Scholem fue realmente un pionero y aunque desde hace unos pocos años sus conclusiones y puntos de vista están siendo discutidos y matizados, entre otras cosas, gracias a un mejor conocimiento de las fuentes, no se le puede negar el mérito de haber sido quien puso los pilares para que el estudio de la mística judía, considerada por algunos historiadores contemporáneos suyos como un elemento extraño que se desarrolló en los límites de un judaísmo oscurantista, retrógrado y antirracionalista, pudiera avanzar dentro de unas coordenadas científicas. Este hombre mete a la ciencia todo el contenido de la mística judía, tomando bases y documentos históricos, aplicando toda la disciplina del estudio de las ciencias sociales, históricas y filológicas. Vamos a la segunda presentación cuando hace la primera plática. Una lectora, un lector voluntario. ¿Quién gusta leer? Yo leo Adelante. Adelante, por favor. la obra. Las grandes tendencias de la mística judía se compone de nuevas conferencias pronunciadas por Scholem con ocasión de su estancia en el Jesuit Instituto de Religión de Nueva York en 1938. En el prólogo a la primera edición expresada el propósito de este libro, que no es ofrecer un análisis histórico completo del misticismo judío, sino presentar un esbozo de sus principales características, bajo la forma de un análisis de algunas de sus etapas más importantes. Dice, comienza con la primera conferencia, fijando el concepto del término mística y destacando los principales elementos que caracterizan a la mística judía. En las restantes conferencias recorre las principales etapas y movimientos del carácter místico que se han dado entre los judíos a lo largo de los últimos 2000 años. La primera etapa, y también la más extensa, 1000 años antes de Cristo, ahí sí, no sé cómo interpretar eso, Sí, corresponde le ayudo con mucho gusto. Siglo I antes de Cristo hasta el siglo X. Ok, corresponde a lo que Scholem ha denominado misticismo de la Merkabá y gnosticismo judío. Dos son las características de este movimiento. Una parte y el anonimato de los hombres que produjeron la primera obra mística judía y la otra parte, el tema principal de estas doctrinas místicas, que gira en torno a la manifestación de la gloria divina, tal como aparece descrita en el capítulo 1 del libro Ezequiel. Muchísimas gracias. Voy a hacer un alto aquí Sí. porque es altamente importante que comprendamos el concepto de mística. El concepto de mística se refiere al hecho de la relación del hombre con Dios. Y aquí en este libro Scholem nos explica cómo el pueblo judío estudioso hace una conexión con la divinidad de una manera única. La Merkabá quiere decir un carro sagrado y el gnosticismo es no creo nada si no lo veo. De pronto nos hace pensar cuál es el propósito de nuestro estudio. Buscamos tener una conexión con la divinidad. Muchos hombres históricamente han tenido esa intención, han tenido esa inclinación y han vivido sus experiencias. Y a ver y leer
y comprender esas experiencias nos da una nueva plataforma para que nosotros partamos al siguiente nivel. ¿Cómo queremos vivir ese misticismo? Pero aquí Gershom Scholem lo que nos hace es, no se mete en ese proceso de la mística, se mete básicamente en explicar cómo los primeros judíos en el siglo I, cuando estaban oprimidos por el reino romano, se acercaron a la divinidad de una manera en particular y por 10, 11 siglos prevaleció ese concepto. Y vivieron en paz, vivieron en un estado de conciencia superado, alterado o diferente, como le querramos llamar, pero que resolvió las necesidades espirituales de ese pueblo. Y sin meterse en práctica, sin meterse en oscurantismo, sin meterse en magia, Gershom Scholem nos explica ese misticismo. Y es importante que nosotros entendamos que es ese camino de conexión entre el ser humano y la divinidad. ¿Cómo nos acercamos a la divinidad? ¿Cómo es nuestro concepto de Dios? ¿Cómo es nuestro concepto de un ser superior? ¿Y cómo podemos resolver ese gran enigma de conectarnos con Él? Entonces, esta primera aproximación, en este primer capítulo, Scholem nos explica esta condición. Vamos a lo que sigue. Voy a continuar compartiendo cómo va evolucionando este tema de una forma totalmente. Una lectora, un lector, que amablemente nos lea esta parte. Dame un segundo porque... ¿Puedo leer yo? Sí, adelante. La primera Sí. conferencia 1 y 2 Bueno. habla sobre la mística, la Merkabá y el gnosticismo. Vamos con la tercera, adelante. Ajá. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Dice, la tercera conferencia de Scholem se fija en otro movimiento que, contrariamente al anterior, es como limitado tanto geográfica como temporalmente. Se trata del hasidismo alemán que surge hacia el año de 150. 150, ¿está bien? 150, un error mío. Comunidades judías instaladas a orillas del Rin y cuya etapa creativa dura aproximadamente un siglo. Si bien la influencia sobre los judíos alemanes fue muy duradera, este movimiento heredero de la mística de la Merkabá aporta como novedad la presentación de un ideal de vida basada en el pietismo hasidul y encamado en el hasid, el místico, dotado de misteriosas capacidades mágicas que le permiten dominar las fuerzas de todos los elementos. Es en el hasidismo donde se desarrolla la leyenda del golem, y donde se encuentran las recetas más antiguas para hacerlo. Para crearlo. Muchísimas gracias. ¿Bien? Muchas gracias. Aquí... Te voy a quitar la cámara. Se corta. ¿Tengo problemas para transmitir? No, se escucha usted muy claro. No, el Muy bien. compañero es el que si prendía la cámara, por eso la tiene apagada. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, es importante. Este movimiento del hasidismo se da solamente en Alemania y se da al final de ese primer periodo de la Merkabá, cerca del año 1200, en el 1150, pero de ahí deriva toda esta operación y esta orientación mágica que se le dio a la Kabbalah. A través de un misticismo que dotaba de poderes importantes
al practicante de la Cábala, pero donde adquirió también una reputación poco conveniente porque se relacionó con el oscurantismo y fue una práctica que no prosperó mucho porque está el tema de magia y la magia muchas veces ha tenido mala reputación en general en la historia de la espiritualidad. Pero fue un movimiento realmente importante y trascendente y marca las bases para esa parte mágica histórica de la Cábala. Una lectora, un lector nuevo, por favor. Si gusta, maestro. Adelante. La cuarta conferencia está dedicada a un personaje único dentro de la Cábala. Cábala española, Abraham Abulafia y la doctrina de la Cábala profética. Es el principal, casi único, representante medieval de lo que Scholem llama Cábala extática, frente a la corriente mayoritaria representada por el libro del Zohar, denominada Cábala teosófica, silenciado por sus contemporáneos que lo consideraron casi herético. Su obra ha permanecido inédita hasta bien entrado el siglo pasado, en el que ha sido reivindicado por los cabalistas modernos. Nació en Zaragoza en 1240. Fue un autodidacta y un viajero incansable que, imbuido de ideas mesiánicas, llegó hasta las mismas puertas de Roma para entrevistarse con el Papa Nicolás III y discutir con él en nombre de los judíos aspectos concernientes a la divinidad. Muchísimas gracias. Este personaje tan solitario, Abraham Abulafia, representa todo un movimiento de la Cábala extática, es quedarse en esa condición de adoración permanente hacia la divinidad por horas, por días enteros. Fue el inspirador de Santa Teresita de Jesús, de San Juan de la Cruz, nuestros místicos más conocidos en el catolicismo. Sí, un segundo, Julie. Y es a través de su práctica extática cómo se ve que se logra una transformación y una trascendencia. Abraham de Abulafia tiene un libro y tiene un tratamiento y un lugar aparte. Es el único representante de la Cábala extática. Nosotros estudiaremos siempre Cábala teosófica. Adelante, Judy, por favor. Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Tenía una duda en la diapositiva anterior a esta, Adelante. que decía que así se había dado el origen a la leyenda del golem, y quería saber si estaba en sintonía con esto, dado que una vez leí algo similar en Sabiduría Hiperbórea. Es un hombre como un gigante de barro, que... sí estoy bien. Es el papá de los magos, ¿no? Entonces, precisamente todas esas leyendas de poder y de magia surgen precisamente como una tendencia que decidió quitarse porque de ahí se fueron derivando conjuros y cosas de orden un poquito mágico, y esto desvió la atención y la necesidad y la búsqueda de un desarrollo espiritual. Sí, se refiere a esa mitología, ¿verdad? Muchas gracias. Para servirte. Muy bien. Entonces, luego tomamos otro caso, tomamos el caso del hasidismo. Es importante entender que existió más o menos unos 150 años en Alemania, pero que tuvo una trascendencia importante porque algunas personas todavía tienen esta importancia de hacer conjuros y de hacer cosas y de usar símbolos para hacer magia. Es una desvirtuación de la Cábala, pero es donde adquirió su fama menos popular. Entonces,
Es importante que lo conozcamos, es importante, nos vamos a encontrar autores franceses, mucho en Francia se practicó este tipo de conjuros, de ahí partieron las famosas recetas de alquimia, de transformación de personas, de transformación de minerales, etcétera, a través de conjuros. Pero básicamente perdió su poder este movimiento por ahí, por alrededor del año 1250, cuando Moisés de León ya publica el libro del Zohar. Entonces, encontramos ahí la historia, y ahí en medio está Abraham de Abulafia, que es un místico extático, esos personajes que tienen una energía, que tienen una vibración sagrada de hombres justos, santos, místicos, y tenía tanta fe en lo que hacía que llegó a presentarse con el Papa para enfrentar sus conceptos y para decirle la importancia de la conexión con lo divino y con las leyes de la Torá y los cumplimientos de los reglamentos de las Mitzvot, como vimos en la clase pasada. Muy bien, entonces continuamos. Ok, una lectora. Yuri, ¿quieres hacer, por favor? Voy a reanudar la presentación. La cuarta conferencia. María Elena Castillo desea leer. Gracias. Permítame. Dice aquí, la quinta y sexta conferencia tratan de la obra cumbre de la Cábala, el libro Zohar. Scholem explica el prólogo que en la quinta conferencia el libro y su autor se ha visto obligado a hacer un análisis filológico detallado, dado el lamentable estado de las investigaciones hasta la fecha. En la sexta conferencia hace una exposición de la doctrina teosófica del Zohar y trata de explicar los términos y conceptos característicos de la Cábala, tales como Séfira, Ensof, la Shejina, Adam, Kadmon, etc. La catástrofe que supuso el exilio de los judíos de España a finales del siglo XV configuró una nueva actitud ante la vida, que se articula en torno a tres ejes: muerte, arrepentimiento y renacimiento. El exilio simboliza la separación del hombre con Dios. La acción mística va encaminada a acabar con ese exilio mediante la unión con Dios. El desarrollo de estas ideas tuvo lugar en la escuela cabalística de Safed, en Palestina, por parte de dos grandes personajes, Moisés Cardovero e Isaac Luna. La exposición de estas ideas es la base de la séptima conferencia, Isaac Luna y su escuela. Muchísimas gracias. Quinta, sexta y séptima conferencia hablan precisamente de este libro del Zohar. Y esto ha traído una constante discusión, porque está claramente comprobado que el estilo de escritura y la forma en cómo el Zohar fue escrito en el año a partir del año 1240, y fue escrito por Moisés de León, que vivía precisamente en España. Y entonces todo el mundo cuestionó severamente cómo el Zohar podía tener
verdades tan importantes se había sido escrito mucho después de los grandes contenidos del conocimiento espiritual, y a través de otras investigaciones, y todavía está en discusión, se afirma que el contenido del Zohar no es más que una recopilación llevada de labio a oído de un estudiante, de su maestro al estudiante, del maestro al estudiante, del maestro al estudiante, pero que tiene su origen en el siglo segundo después de Cristo, en Shimon Bar Yochai, que estuvo encerrado por 12, 13 años en una cueva, perseguido por los romanos. Y él, a través de una condición también mística y probablemente extática, porque lo que le sobraba era precisamente tiempo, fue recibiendo este conocimiento, y allí desde allá aparecen los conceptos a los que se refiere el escrito de lo que es Adam Kadmon, que es el mundo, el quinto mundo, el mundo del no ser, el mundo del Ein Sof, en donde empieza a materializarse en un vacío existencial de la divinidad, y aparece el Adam Kadmon. Aparecen las Sefirot, que son estos puntos de brillo donde define de una manera sumamente sencilla conceptos científicos profundos de diferentes tipos de energía, los diferentes tipos de energía y diferentes tipos de vibración que están por encima de nuestro mundo, pero que evidentemente explican mucho las cosas que ocurren de manera científica. Entonces, la Shekinah es precisamente la santidad. Es esa santidad que se busca en la igualdad de forma. Los conceptos cabalísticos actuales parten desde Simón Bar Yochai, pero fueron escritos por primera vez por Moisés de León en España. Entonces, eso crea una controversia que todavía en la actualidad existe, que dicen que el Zohar es un libro apócrifo que no representa necesariamente la explicación de la mística judía. Todavía existe rebeldía, pero ya en su mayoría todo el mundo acepta el Zohar como un libro de orientación profunda, con significados importantes y con ideas realmente trascendentes. Y recientemente, Baal HaSulam nos dio una explicación introductoria para explicarnos con mayor detalle esta sabiduría de la Kabbalah. Entonces, se ha ido ordenando y se ha ido llevando esto poco a poco a un contenido significativo. Vamos a continuar. Lo que es ya la terminación. Una lectora, un lector, por favor. ¿Puedo leer? Adelante. Shabbataísmo y herejía mística. Es el título de la octava conferencia, en la que Scholem estudia la figura de una corriente herética mesiánica que surgió en la segunda mitad del siglo XVII, representada por Shabbatai Tzvi y su profeta Natán de Gaza, y que se extendió desde Esmirna, lugar de nacimiento de Shabbatai, por todas las comunidades judías del Oriente Europeo. En la novena conferencia, Scholem analiza la última etapa de la mística judía que surge a mediados del siglo XVIII en las comunidades judías de Ucrania y Polonia. El hasidismo, que, a pesar de su nombre, no guarda ninguna relación con el movimiento alemán medieval. Destaca Scholem como principal característica de este movimiento que se trata de una explosión de entusiasmo religioso original que recibió su fuerza del pueblo. Las notas
a cada conferencia aparecen al final del libro. Según el propio autor, indica para no cargar demasiado el texto con referencias que tienen poco sentido para quienes se hallan fuera del círculo de estudiosos de temas judíos. La bibliografía y un índice analítico completan esta obra, imprescindible para todos aquellos que quieran acercarse de forma seria a un tema tan apasionante como es el de la mística judía. Amparo Alba Cecilia. Muchas gracias. Importante reconocer también este movimiento herético. Esmirna está en Turquía, está en la costa del mar Egeo, y a partir de ahí, aprovechando la cercanía de Turquía con Europa, surge esta herejía y este Mesías falso que tuvo mucha popularidad en el siglo XVII, pero también desaparece y se reconoce que es una propuesta cabalística no deseable. Y finalmente, bueno, está el tema final del hasidismo, que se ha convertido en personas muy espirituales en el judaísmo y que se han alimentado de la Kabbalah para fomentar su fe, para trabajar de una manera importante su práctica religiosa como judíos. Pero es en la Kabbalah donde obtienen este entusiasmo religioso. Y es importante entenderlo y es importante ubicarnos nosotros como estudiosos de la Kabbalah teosófica, de la Kabbalah que deriva principalmente del Zohar, porque tiene un contenido bastante estructural y es precisamente la que estudiamos. Vamos a continuar compartiendo porque aquí viene la parte interesante. Vimos un autor científico que es Gershon Scholem, sumamente serio, sumamente bien documentado. Y tenemos aquí a Rabbi Yehuda Ashlag, que es el Baal HaShulam, que era una persona que trabajaba en la construcción con pocos estudios académicos, con pocos métodos académicos, pero que representa al ser humano que ha abierto la Kabbalah para el mundo. Y si ustedes observan, es de 1885 a 1954. Gershon Scholem nació en 1895, 10 años después que él, o sea, fueron contemporáneos, pero la aproximación del Baal HaSulam es una aproximación totalmente dogmática, sustentada totalmente en la fe. Baal HaSulam escribió el libro Introducción al libro del Zohar. Y en su sección 58 escribe algo importantísimo. Y he llamado a ese comentario la Sulam, escalera, para mostrar que el propósito de mi comentario es como el papel de cualquier escalera. Si tienes un ático lleno de abundantemente, entonces todo lo que necesitas es una escalera para llegar hasta ahí, y entonces toda la recompensa del mundo estará en sus manos. O sea, una afirmación que no hace ninguna referencia, una afirmación solamente hace una explicación de la escalera, de algo que tenemos que usar para conectarnos. Entonces, esto está escrito y explicado por el maestro Lightman en relación a cómo hacer esta condición. ¿Alguien que nos ayude en la lectura? Yo. Va. Comenzamos nuestro propio trabajo con la construcción de un grupo de 10 personas que quieren convertirse en uno más en él. Si transformamos a estas 10 personas en una,
entonces comenzamos a descubrir un poder superior dentro de ellas. Una vez que terminamos este trabajo, comenzamos a organizar un círculo más externo. Debemos incluir a todas estas personas con nosotros para poder conectarnos de nuevo en una unidad completa. Con la conexión del primer nivel, descubrimos el Or, luz, Hanefesh y... Hanefesh, sí. Hanefesh Ok. es del alma, Ok. nuestra alma primigenia. Muy bien. Y al lograr la conexión en un ciclo más externo, descubrimos Or, Arruach. Ruach. Es Ujú. del alma del segundo nivel del mundo de la formación. ¿Recuerdan que lo vimos hace 2 clases? Ruach Ok. Nefesh. Ha quiere decir la luz De de la Ruach. luz de... Ujú, ok. Pero esta Or, Arruach, es descubierta en el círculo más interno, mientras que la Or, Hanefesh, pasa al círculo externo. Si estamos listos para conectar un círculo aún más externo con nosotros, entonces en el círculo más externo revelamos Nefesh. Y en un círculo más interno revelamos a Ruach. Y en el círculo más interno revelamos Neshama. Neshama es el alma del tercer mundo. Okay. Supongamos que en el primer círculo hay 10 personas. En el segundo hay 100 personas y en el tercero 1000 personas. Y así sucesivamente hasta que haya Yeshida. Haya y Yeshida. Ajá, haya y Deshida. Ok. De ello se deduce que nuestro progreso depende de la expansión de los círculos externos. Baal Sulam llamó a su comentario la escalera, porque cuanto más nos movemos y avanzamos e incluimos más y más nuevos amigos con nosotros, gracias a esto subimos la escalera y fortalecemos la conexión entre nosotros cada vez más. De esta manera nos transformamos en un cli mayor en el que toda la luz de, no sé cómo se pronuncia. Tal cual NRNHY, Ok. que es Netzach, Ruach, Ruach, Neshama, Haya, Yeshida. Yeshida. Ok. O sea, la Se luz de todas las almas. Ok, la luz, ajá, se revela en nuestros Kelim, Keter, Jogma, Binah, Seir, Seirampin y Malhut. Y entonces hay una luz y un Kli conectados en un todo único y alcanzamos la adhesión con la meta de la creación. Cada uno de estos 5 niveles, 5 círculos, se divide en otros 5 y otros 5, lo que significa que emerge el Or de Narnají, NRNH. Narnají, Narnají. Ok. Y en total emergen 125 niveles. Por lo tanto, Baal Hasulam, haciendo su comentario sobre todo el Zohar, en toda su altura hasta la finalización de la corrección. Explica cómo elevarse a cada nivel espiritual a través de la conexión de todos los Kelim y serán descubiertos. Por eso llamó a su comentario la escalera. Ay, qué bonito. Está hermoso y es algo extremadamente simple y lo explica el maestro Lightman con un dibujo que él escribió personalmente. O sea, aquí está nuestra alma, ¿verdad? El Nefesh, la alma que tenemos cada uno de nosotros. Pero si nos conectamos con 10 personas, entonces la luz se llega hasta Ruach, hasta nuestra alma del mundo de la formación. Si estas 10 personas conectan con otras 10 personas, van a ser 100 personas, y esas 100 personas van a ser una conexión de 10 personas y van a ser 1000, y es una conexión de 10 personas y van a ser 10,000. Y entonces viene Nefesh, Ruach, Neshama, Ida y Yeshida en el centro. Entonces, esta es la invitación que nos hace el maestro Baal Hasulam. Este es Keter, Jochma, Binah, Sarampin,
Serampín y Malhut. Exacto. Serampín, esta es la parte baja del árbol de la vida, pero refleja el trabajo de las neuronas. Esto es un dibujo de las neuronas, donde todos nos conectamos entre todos, y esta es la revelación de la escalera, en donde esa escalera nos va a llevar a una corrección de los mundos y hacer la igualdad de forma con el Creador. Esto no está escrito en ningún libro, simplemente se le ocurrió a Bal Hasulam. Y su alumno, Michael Lineman, está haciendo esto. Ahorita ya estamos conectados más de 3 millones de personas, haciendo crecer. Y en la medida en que el círculo exterior crezca, la elevación del círculo interior va produciendo la posibilidad de la igualdad de formas. Y entramos en una espiral de crecimiento en donde vamos entrando cada vez a un círculo más interno y vamos ascendiendo por la escalera de conexión. Maravilloso, maravilloso. Y esto es simple y llanamente algo que se le ocurrió, pues quién sabe, o seguramente que se lo dijo, o lo sintió, o lo vivió, pero tiene un sentido extraordinario y está ocurriendo en este momento en el mundo. De ahí parte la palabra del tema del día de hoy, que es emuná, que es fe. Emuná quiere decir fe, emá quiere decir mamá. Es la madre de nuestro sustento espiritual, es la fe, por encima de la razón. La razón solamente puede funcionar en el mundo de Malhut, donde se ve el fruto. La raíz está en Keter, la corona. Es una raíz sutil, pero de energía que viene de la divinidad. A través de Keter se distribuye, baja hacia nosotros a través de Yesod, y solamente la razón prevalece en este mundo. Todo lo demás es emuná, todo es fe por encima de la razón. Por eso es importante. Y claro, para aquellos de ustedes que quieran encontrar un método científico para descubrir la Kabbalah, no lo van a encontrar, porque la Kabbalah consiste en la explicación de todo lo que ocurre en estos mundos. Entonces, son 5 niveles con 5 niveles con 5 niveles. Entonces tenemos uno donde hay 25, otro donde hay 25, otro donde hay 25, otro donde hay 25, y otro el de Adán Cammón, que son los últimos 25 peldaños de la escalera del Baal HaSulam. Gracias. Esta es la parte teórica de lo que hacemos hoy. Tenemos algunos minutos para preguntas, dudas, inquietudes y la importancia de la fe en el estudio de la Kabbalah. No existe manera de tener accesos científicos. Adelante, Socorro. Gracias, maestro. Solamente quería pedir un favor, si podía poner la diapositiva donde se explicó lo de la escalera, la que leí, Claro, para poder tomarle una foto y tenerla. con mucho gusto. Claro que Muchas sí. gracias. Este es un dibujo que hizo el maestro Lineman, Michael Lineman, en una de sus clases. Nos lo comparte con mucho cariño, porque él fue alumno directo de el maestro Baal HaSulam, que fue el que ha distribuido la información, y el maestro Lineman ya tiene dentro de su red a unos 3 millones de personas. ¿Ya quedó, Socorro? Sí, muchas gracias, maestro. Adelante, Yuli. Soy yo otra vez, maestro, ya sabe que soy bien preguntona, y No, disculpen, pero no es te que me creeré, siento algo Yuli. confundida, gracias, con el origen de la cábala.
Parece ser que es del Medio Oriente, pero usted mencionó que en 1240 hubo el escrito del Zohar por Moisés de León. ¿ok? Entonces, el origen es del Medio Oriente, pero luego en Europa se agregaron más cosas, o ¿cómo está eso? Ok. El concepto de Kabel, que es la palabra hebrea recibir, se empieza a usar desde el año 1200. O sea, la Kabbalah empezó a llamarse Kabbalah desde el año 1200. Pero todos los conceptos, toda la espiritualidad se pierde en el tiempo. O sea, ya en la época de Shimon Bar Yochai, que es en el año 200, más o menos en la época de Cristo, María Elena dice, por favor me compartes la imagen de la escalera. Sí, con mucho gusto. Lo pongo en el video. Lo pongo en el chat donde están ustedes invitados cada lunes. El maestro Shimon Bar Yochai ya manejaba todos estos conceptos que aparecen en el Zohar. Entonces, se hace muy popular la palabra Kabbalah, que quiere decir yo recibí la tradición. O sea, que Kabel quiere decir recibir la tradición. Kabel es el verbo recibir en hebreo. Y por eso se llama Kabbalah. Entonces, yo soy un receptor de la tradición. Pero la tradición viene desde la época de Abraham. Y Abraham aprendió de sus maestros. O sea, el conocimiento cabalístico es el conocimiento del ser humano. Por eso el maestro de la Ferrer dice, ahí están fundamentados todos los movimientos religiosos de todo el mundo, porque es información muy antigua, y ahí se conoce cómo empezó el mundo y cómo ocurrió el Big Bang. Hace 2000 años se habla del Big Bang, cuando apenas los científicos lo acaban de descubrir a mitad del siglo XX, cuando descubrieron que todas las galaxias van alejándose del mismo punto central. Entonces descubrieron que seguramente hubo un Fin Zoom, pero lo descubrieron en los años 1960, 1970, pero ya estaba escrito en los libros cabalísticos que había ocurrido esta gran explosión. Que de la nada una partícula se contrajo y ocurrió el Sin Sum, se llama en Kabbalah, el Big Bang se llama en ciencia, ¿verdad? Entonces la ciencia tiene que tener muchas evidencias de demostración de sus principios. Y luego dice una científica que estoy siguiendo últimamente, Nazaret, ella dice, además la ciencia tiene un problema. Una vez que hace sus descubrimientos, llega al límite de su avance. No nos da ninguna solución, ninguna aplicación, ninguna matesis, como nos dice el maestro de la Ferrier. Y lo importante para ustedes es que si a raíz de que han estado curiosas, entregadas y buscando en la Kabbalah un desarrollo espiritual, ha tenido una transformación en su vida y ha tenido un significado en su vida y ustedes sienten que produce una diferencia. Esa matesis de vida espiritual que nos propone el maestro de la Ferrer. Entonces, esta es la parte más interesante, ¿no? Entonces, Sin Sum es en Kabbalah, Big Bang es en física cuántica. ¿Hay preguntas escritas, Eloisa? Veo que hay algo en el chat. Solamente dice María Elena Hernández, por favor me compartes la imagen de lo de la escalera. Sí, Es yo lo te único que mando. dice. Te mando con Tiene la mucho gusto mano la imagen para que levantada. la comparta a todos los presentes. Sí, Adelante, Juan, por favor. adelante. Sí, hola, quería comentar sobre lo que yo he leído de que Dios no está no está no es o sea, a los demás no se le puede demostrar la existencia de Dios o
experiencia de la presencia de Dios, eso cada quien lo tiene que experimentarlo para saber, pero no, a los demás no se le puede demostrar eso, porque es algo que se experimenta subjetivamente. Este, por ejemplo, bueno, antiguamente, por ejemplo, que los fariseos le pedían a Jesús que les diera señal o que les demostrara, que les diera demostraciones. Pues, eso es lo que quería comentar. Claro, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, Juan, hay un científico que yo respeto y admiro mucho, que es Einstein, y dice, felicito mucho a los escépticos y a los ateos. Se necesita más fe para creer que Dios no existe. Las probabilidades para que el mundo, la vida y las cosas se hayan dado como se han dado en un orden que va irrumpiendo el caos, sería muchísimo más fácil agarrar todas las letras se refirió al libro de Don Quijote de la Mancha, dijo, agarrar todo el libro de Don Quijote de la Mancha, juntar todas sus letras, aventarlas al cielo y que de una casualidad quedaran escritos todos los capítulos del hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, se necesita mucha fe para creer que este mundo y este cosmos y este universo se ha creado por la casualidad. Entonces, es más fácil científicamente probar que existe una fuerza ordenadora y un conjunto de leyes. Puede ser que no le llames Dios, o sea, como lo llamaba el maestro José Manuel Estrada, Dios es el conjunto de todas las leyes del universo, el conjunto de ley de leyes, el conjunto de los conjuntos, el que contiene todos los conjuntos, la ley de todas las leyes, que genera este orden. Y científicamente se le llama Dios a esa fuerza, a esa energía que ha puesto orden en el cosmos, que ha puesto orden en el universo. Entonces, se necesita una cantidad de fe mayor para ser ateo que para creer en Dios. Porque es indiscutible, científicamente, dicho por físicos cuánticos muy conocedores, que la probabilidad de que este mundo se haya producido de manera aleatoria y por una circunstancia de un Dios inexistente, que aceptar la presencia de una energía ordenadora. Gracias por tu comentario. Lo transfiero literalmente. Se requiere más fe para ser ateo que para no serlo. Y se permite, está permitido, tenemos esa libertad y ese albedrío donde buscamos precisamente esta conexión. ¿Algún otro comentario? No sé si es suficiente para ti, Juan. ¿Alguna otra duda? Cuestión. Si no hay más, entonces damos por terminado esta clase de hoy. Tengo otra junta ya caminando y me gustaría dar por concluido agradeciendo infinitamente a todas y a todos su presencia, su acompañamiento y su curiosidad. Hagamos la escalera. Julie, ¿tienes una última pregunta? Ah, no, estás diciendo adiós. Bye, bye. Hermosa, gracias. Hasta pronto, gracias a todas y a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en 15 días. Gracias. Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días con el maestro Wilfrido. No Sí. falte, por favor. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Que descansen rico. Bye, bye. Gracias. Ya.